Buenas noches con todos los asistentes. En nombre del capítulo estudiantil IEEE SUTP, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Implementación de la estrategia de mantenimiento predictivo en un parque eólico. Esta noche contamos con la participación del ingeniero Alberto Tupac Yupanqui Ortea. El ingeniero Alberto es mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 15 años de experiencia en la operación y mantenimiento de plantas de generación renovable y sistemas de transmisión hasta 500 kilovoltios. Actualmente trabaja en la empresa de energías renovables Solaris Energy como líder de gestión técnica. Cuenta con una maestría en Ingeniería con mención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento en la Universidad Nacional de Ingeniería y un MBA en Dirección de Proyectos en ALDE Business School, Universidad del Rey Juan Carlos, con certificaciones en Análisis de Vibraciones VAK3 y Análisis de Ultrasonido UACAT 1 por la ISO 18436. Además, análisis de aceite MLA CAT 1 por ICML. Antes de comenzar, informamos a los asistentes que al finalizar la ponencia se realizará una ronda de preguntas donde podrán participar escribiendo sus consultas en el chat. Ingeniero Alberto, bienvenido. Le damos el pase para que pueda continuar con su ponencia. Gracias, Cristian. Buenas noches con todos. Se ve mi pantalla y se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve su pantalla. Excelente. Bueno, gracias por la presentación, Cristian. Nada más agregar de mi parte. Tengo 8 años, un poco más lleva a ser, como pasa el tiempo, de experiencia específica en generación eólica, en generación renovable no convencional, eólica y solar. Eh, He pasado por algunas compañías relevantes del sector como Enel, Origen y ahora en Solaris Energy. Aprovecho el paréntesis para que conozcan un poquito más de Stellaris Energy. Stellaris Energy tenemos un propósito muy enfocado en la descarbonización de la matriz energética. Fomentamos la energía 100% renovable, no convencional, con énfasis en mejoramiento del medio ambiente, siempre impulsando la descarbonización y fomentando energías 100% renovables, no convencionales para todos nuestros clientes. Bien, con esta presentación muy breve, vamos a dar pase o a avanzar con el contenido del webinar de hoy. El webinar de hoy nos trae, lo he preparado con un enfoque más práctico, basado en la experiencia adquirida, y un enfoque pragmático en aplicaciones concretas y casos reales que hemos tenido en la experiencia que he tenido en este sector. No voy a profundizar mucho en la parte teórica, en la parte más normativa teórica en general. Vamos a irnos a la parte más pragmática, ¿ok? Entonces vamos a empezar por escribir el parque eólico, la turbina bajo el caso de estudio, hablar un poco de las estadísticas de falla de los componentes en un parque eólico. Vamos a compararlos un poco con la fotovoltaica para que se den una idea de qué tan entretenido es esta tecnología. Hablamos un poco del análisis de criticidad de Pareto. Vamos a meternos también en la curva PF, que es relevante para entender cualquier estrategia de mantenimiento predictivo y de monitoreo de condición. Como tal, vamos a enfocarnos en la estrategia basado en vibraciones, basados en análisis de datos de escala y técnicas de monitoreo de condición. Vamos a enfocarnos también en algunos casos de falla. Finalmente, concluir con costos y beneficios y un resumen final del objetivo al final del webinar, ¿no? Bien. Descripción del parque eólico. Pues bien, el caso de estudio se enfoca en un parque específicamente en la zona de Nazca. Hablamos de un complejo eólico a unos 500 kilómetros de Lima, en la zona costera de Nazca. El caso de estudio se enfoca en un parque de unos 130 megas de capacidad, puesto en servicio más o menos hace unos 6 años, un poco más, o perdón, 8 años ya, con un contrato PPA, como nacieron la mayoría de los primeros parques en el Perú. De hecho, los primeros fueron del 2016. Estos parques que se montaron en 2018 vienen de la segunda subasta, em, con una cantidad de 42 aerogeneradores, turbinas de la tecnología Nordex Acciona. Al final vamos a ver que al margen de una tecnología u otra, no hay mucha diferencia en términos de una implementación de una estrategia de mantenimiento predictivo.
y básicamente una distribución para este parque en particular de 7 circuitos en media tensión, para que conozcan un poco todos los parques todos los parques a nivel de media tensión o el Balance of Plan, básicamente son en media tensión en 33 kV, todos en Perú son de hecho en ese nivel de tensión, y un transformador de potencia de 150 megas, ¿no? Datos importantes para entender el caso de aplicación de la estrategia en esta oportunidad. La turbina como tal cual son la mayoría de tipos de turbina en el Perú, es una turbina doblemente alimentada. No voy a profundizar mucho en descripciones de la eólica. Básicamente este no es un curso de eólica, este es un webinar enfocado a temas más aplicativos, pero para hacer un resumen muy simple, una turbina eólica o aerogenerador lo que hace básicamente es convertir la energía cinética que recoge de las palas o de las aspas que vienen del rotor, los elementos 5 y 6, lo transforman en energía mecánica que por cierto viene a cierta velocidad, a unas revoluciones que son un poquito bajitas, hablamos de 10, 13 RPM de velocidad angular, y que básicamente pasa por una caja multiplicadora, por unos componentes mecánicos, a todo este conjunto se le llama el tren de potencia de la turbina, para incrementar la velocidad. Energía mecánica que finalmente pasa al generador a una velocidad más o menos de 1500 RPM, 1600 RPM, a un generador asíncrono, doblemente alimentado, que finalmente convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Esta energía eléctrica, al ser de naturaleza variable, como es el viento, tiene que pasar por un convertidor para modularse, para sincronizarse en las condiciones que la red demanda, ¿no? Acá pueden reconocer entonces los elementos más importantes y a los que principalmente vamos a hacer mención en esta presentación, que tienen que ver con las palas, tienen que ver con el buje como tal, el eje lento, que es el elemento 1, la caja multiplicadora, el elemento 2, que como les comentaba es un componente muy importante, se encarga de transformar la velocidad. El elemento número 4 es el sistema hidráulico, que básicamente genera la potencia suficiente para la orientación de las palas. Al final las palas se orientan para aprovechar o optimizar más o menos el recurso del viento. Y el elemento 3 es el generador. Hay un elemento 8 que es básicamente la torre, y el elemento 7 que es el sistema de yaw, ya que estas turbinas, sobre todo todas las modernas de hoy, son capaces de girar en función en el eje de la torre para orientarse en la dirección del viento predominante, ¿no? Entonces es importante reconocer estos componentes porque más o menos por aquí vamos a enfocarnos en esta presentación. No vamos a hablar tanto de componentes de la subestación, componentes como cables, componentes como el transformador de potencia o equipos de patio de llaves, ya que nos tomaría una presentación mucho más larga. Aquí vamos a enfocarnos específicamente en la turbina y la máquina como tal. A ver, siguiente. Bien, hay que entender un poco, antes de pasar de lleno al tema de mantenimiento predictivo, entender un poco las fallas. Al final, como toda estrategia de mantenimiento predictivo, hay que partir, y como criterio básico, hay lineamientos que, por ejemplo, establecen la ISO 17359 para establecer una estrategia adecuada en maquinaria en general. Hay que entender cómo fallan las máquinas, qué fallas son las más relevantes, las que tienen consecuencias de mayor impacto a nivel de la producción, cuáles generan más indisponibilidad, finalmente cuáles son las que impactan más para monitorearlas y para enfocarnos en tecnologías de monitorización a dichos componentes. No vale mucho la pena, solo para que se den una idea, establecer una estrategia de monitoreo de condición para elementos de bajo coste o elementos que no impactan en la producción cuando fallan, que son fácilmente reemplazables, o cuyos modos de falla ya son conocidos, que tienen una temporalidad conocida, ¿no? La idea del mantenimiento predictivo, para un poco ir redondeando, haciendo el preámbulo a la estrategia, es entender, enfocarnos en fallas de naturaleza aleatoria, ¿no? En general. Bien, ese es un vistazo de unos 4 años de operación de este caso, de este parque, y lo hemos comparado con un parque solar fotovoltaico para que se den una idea de cuán más entretenido es la tecnología eólica en términos de fallos, ¿no? Las turbinas, al tener tantos componentes, tantos sistemas, subsistemas, al ser máquinas rotativas con fricción, generan muchos modos de falla, muchos tipos de problemas. Al tener un control tan avanzado,
incluso al conectarse en la red, tener respuestas oscilatorias, incluso para la sincronización, eventos asociados a fenómenos en la red, etcétera, sufre de muchos problemas. Y naturalmente el viento, sabemos muy bien que es muy limpio y todo, pero el viento no suele ser muy benevolente con las turbinas. De hecho, cada ráfaga a la que se expone la turbina significa incremento de fatiga, significa incremento de desgaste, y las variaciones de viento, cambios de dirección, finalmente terminan afectando todo el tren de potencia, los componentes que componen la turbina. Entonces pueden ver que a lo largo de los años, a lo largo de 4 años aproximadamente hemos tenido, en este caso de estudio, muchísimas fallas, con un pico en el 2021, más o menos a los 3 años de operación, de fallas acumuladas. En comparación con la tecnología solar fotovoltaica, que tú puedes tener fallas esporádicas muy puntuales, sobre todo en electrónica, sobre todo en el control. Siguiente, a ver. Igual, para entender un poco la estadística, por dónde van los fallos, a qué componentes están enfocados típicamente. Acá hay una descripción de cuántas fallas tenemos en eólica y en solar también, lo que vimos en su momento, pero eso es disgregado por tipo de componente. Tenemos el transformador, problemas de cortocircuito, tenemos el yerbo, problemas de cracks en el eje, problemas de rotura de dientes, hay problemas de pitting, de desgaste, de lubricación, problemas de vibraciones en los rodamientos del generador, por ejemplo, también. Las celdas de media tensión también son elementos que al final están expuestos a ambientes de bastante polución, contaminación, humedad. Son elementos bastante nobles, al final tienen que desempeñarse bien. Problemas en el estator del generador. Hablamos de diferentes marcas de generador que hemos tenido aquí. Fallas en el cable de salida del estator. Rodamientos principales, los main bearing, que van a ver ahora un caso muy particular, vamos a ver el caso de fallas, cómo es que la pista finalmente de un rodamiento se puede partir, ¿no? La junta rotativa de las turbinas también, al final son máquinas que giran, que tienen que transmitir sistema eléctrico y sistema hidráulico por el medio del eje de la turbina. Entonces, son muy susceptibles a problemas de pérdida de aceite y de rotura de sistemas hidráulicos. Filtros en los pitch, cables en general, son problemas más eléctricos, también problemas de bobinados en circuitos de la subestación, el transformador de auxiliares, y así. Hay problemas incluso de control, y pueden ver que los problemas en las fotovoltaicas, tema aparte, son muy relacionados sobre todo a tema eléctrico, sobre todo cables de media tensión y sobre todo problemas de componentes, del inversor, componentes electrónicos del inversor. En la siguiente se puede observar más o menos por dónde van las causas básicas, por dónde se enfocan. No todas las causas son posibles de determinar. De hecho, en eólica hay muchos problemas que toman años de estudiarse, sobre todo en componentes grandes, y también, perdón, y también problemas relativos, muchos problemas que se heredan de la construcción. Problemas es una realidad que pasan estos parques al ser tantas cantidad de máquinas. Hay que ser muy finos con el commissioning de esas turbinas, porque luego heredamos problemas de mal montaje o problemas incluso de diseño, ya que finalmente los emplazamientos finalmente tienen prestaciones particulares, ¿no? Hay un emplazamiento en Perú, pues no tiene el mismo comportamiento, desempeño ambiental con respecto a un parque en Sudáfrica, por ejemplo, o un parque en México, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo el benchmarking en temas de mantenimiento predictivo y en general en la industria de mantenimiento es muy importante tener un punto de referencia también con otras organizaciones. Temas relacionados a error humano también, temas asociados a control, a fallas de software, de hardware, etcétera. Bien, vamos a hablar un poco de criticidad y Pareto. Voy a pisar, estamos en la slide número 11, tenemos más o menos 35 slides, me tomará 2 minutos por slide, así que en honor al tiempo también de todos, vamos a enfocar un poquito más, a pisar el acelerador para la presentación. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo y en general de mantenimiento, hay que establecer criticidades o componentes críticos a los cuales abordar. No es lo mismo, como les decía, implementar una estrategia de vibraciones, por ejemplo, de monitoreo por vibraciones, en un componente que es fácil de reemplazar, que cuando falla no impacta la producción,
o es un componente redundante en comparación con un elemento crítico. Los elementos críticos normalmente son los elementos que componen el tren de potencia que vimos en los slides anteriores. Entonces, en este extracto, básicamente, ese es un extracto muy puntual asociado a componentes del tren de potencia y algunos componentes eléctricos. Lo que se intenta establecer es un NPR, que es básicamente el nivel de prioridad de riesgo que tiene un componente. Para eso hay criterios de ocurrencia, criterios de severidad y de detectibilidad o detección. En estos criterios, básicamente, se estima la cantidad de fallas en términos de ocurrencia, con qué frecuencia ocurren estas fallas. En términos de severidad, se balancean los impactos en la producción, el impacto en la seguridad, el impacto ambiental, el costo, que es muy importante. Al final, toda estrategia tiene que traducirse en un retorno financiero. Hay que tener muy bien hay que tener muy presente ese concepto. No vale la pena monitorear un activo que al final, si cuando falla, no me impacta o el riesgo es menor. Hay que monitorear activos cuyo riesgo o consecuencias son relevantes para la producción o para la compañía. Eso para tenerlo bien mapeado. Si no, nos gastamos toda la plata en el predictivo y al final nos quedamos con un montón de sensorización en vano. Y también la detección. Hay muchos fallos o componentes donde las fallas tienen mayor o menor grado de detectibilidad. Hay modos de falla que son muy complejos, que tienen que ver con fracturas, grietas, que no son posibles detectar por vibraciones, que no tienen ese comportamiento cíclico que tiene un diente roto, lo vamos a ver más adelante, y son difíciles de detectar. Entonces, la detectabilidad también es un parámetro importante para establecer un criterio de nivel de prioridad de riesgo para establecer una estrategia de mantenimiento predictivo. Eh, y esto pues se puede presentar y entender muy fácilmente cuando estableces un diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto, básicamente, tú tienes el nivel de prioridad de riesgo de todos los componentes y te das cuenta que el componente más crítico en este caso, para este caso de estudio, es la caja multiplicadora. Este diagrama nos permite enfocarnos en el 20% de las componentes en falla o incluso de las causas que ocasionan estas fallas para básicamente cubrir más del 80% o alrededor del 80% de las consecuencias. ¿Bien? Esto refleja el resumen del cuadro anterior. Y bien, curva PF. Antes de pasar a las estrategias, no podemos dejar de hablar de la curva PF. Básicamente, esa es una curva que representa el desempeño funcional en el eje Y y cómo de los activos y cómo se degradan estos en el tiempo. Esta curva PF es más específica para eólica. Al final, la mayoría de activos tienen una curva PF en la que se establecen diferentes actividades de monitoreo de condición que pueden ser más o menos efectivos en ciertos tipos de máquinas. Particularmente, y hago un paréntesis acá, esta curva, de hecho, es una parte de la curva como tal. Previo al inicio de la falla está el proceso de la D y la I. La curva completa es la DIPF, la D de Design y la I de Installation, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que derivan, y eso se estudia mucho en confiabilidad, en RCM, que derivan de un proceso de mala instalación, un proceso de mal diseño o mal procura, mal compra, que al final termina heredando la operación de mantenimiento. Entonces, todo esto se estudia también, todo esto se estudia en una estrategia mucho mayor, mucho más grande de mantenimiento, sobre todo con un enfoque basado en confiabilidad, para poder atender, digamos, todos estos tipos de fallos. Cierto paréntesis. La curva PF esencialmente muestra cómo se degradan los activos en el tiempo. Y esta punto P, digamos, representa el potential failure, que es básicamente el inicio de la falla, marca el punto desde el cual es posible detectar una falla de forma confiable. Y el punto F es básicamente la falla funcional. La falla funcional cuando ya el activo pierde la función total o parcial y pasa a un estado de averiado, ¿no? Eh, el intervalo PF es básicamente la ventana de oportunidad que tenemos para detectar el problema y para corregirlo, tomar una medida de acción, porque al final toda estrategia de mantenimiento predictivo se enfoca en decisiones, en acciones. Al final, lo que queremos es
extender la vida útil del activo el tiempo máximo posible. Entonces, cuando inicia una falla, básicamente se predice no voy a usar ese término, predecir, ya ese término está mal usado, se ha usado mucho comercialmente, las fallas no se pueden predecir, por cierto, nadie tiene una bola de cristal. Lo que se intenta es anticipar, lo que busca el mantenimiento predictivo como concepto es anticiparnos a una falla y tomar una acción de mantenimiento monitoreando un conjunto de parámetros con diferentes técnicas de monitoreo de condición para detectar justamente la desviación en la que ocurre la desviación de algún parámetro del activo. Eso se representa con esa curva que está aquí. Básicamente aparece la falla, eh, eh, aplicamos una técnica de monitoreo de condición de forma confiable, sean análisis de vibraciones, sean análisis de datos de escala, muestra de aceite, etcétera. Para detectar la condición, tomar una acción específica, programar una acción específica, que normalmente son actividades de tipo precisión, mantenimiento de precisión o mantenimientos proactivos, que tienen que ver, por ejemplo, con el reemplazo de algún motor del pitch, que tienen que ver con el engrase de un componente como el main bearing, que tiene que ver con la filtración del aceite, una calibración de pala, etcétera. Un alineamiento al final, una lubricación en un rodamiento, un cambio de grasa, etcétera. Hay muchas acciones que tienen que tomarse la decisión y finalmente lo que se espera es que esta falla ya no ocurra acá, se extienda un poco más para que el componente al final tenga un mayor tiempo de vida, genera mayor disponibilidad, no generemos tantas pérdidas en mantenimiento y al final el activo termina trabajando, manteniendo su función, que es lo más importante, plenamente, ¿no? Bien. Dicho esto, este preámbulo un poco teórico, no quiero ser muy teórico, ya nos metemos en la estrategia como tal. Hay muchas formas de establecer una estrategia. En las compañías donde he estado, donde hemos trabajado mucho este tema, nos hemos enfocado en tres actividades básicas, tres pilares fundamentales que nosotros le llamábamos. Por un lado, las actividades del tipo uno que tienen que ver con actividades de inspecciones en sitio, que son actividades asociadas a técnicas de monitoreo de condición, como el análisis de aceite, como las inspecciones de ultrasonido, pruebas eléctricas, inspecciones de palas, las boroscopías. Y cada una de estas técnicas demandan cierto conocimiento y experiencia. No se pueden hacer con personal no capacitado. Eso es una mención importante que hay que hacer aquí porque son actividades que finalmente determinan la condición de tu máquina. Entonces, en mantenimiento, este tipo de técnicas normalmente se certifican. Entonces, es muy importante contar con un personal certificado en vibraciones, certificado en lubricantes, en análisis de aceite, certificados en boroscopías, en inspecciones por ultrasonido, ya que esta información va a determinar o va a ser el dato de entrada que finalmente va a determinar la condición o el estado de salud de tu activo. Por un lado tenemos entonces las inspecciones del tipo 1. Por otro lado tenemos los análisis de datos de SCADA, en el que básicamente usamos toda la data, porque esas turbinas, hay que entender también que esas turbinas ya nacen monitorizadas, sobre todo todas las modernas y por lo menos todas las que conozco desde 2018 y antes, vienen sensorizadas por todos lados, digamos, vienen con un sistema de monitoreo de condición, vienen con monitoreo de temperatura, temperatura de aceite, temperatura de bobinado, temperatura de transformador, vienen con niveles de aceite. Viene con mucha sensorización por el hecho de que las turbinas todas se operan remotamente. Cuando una turbina está girando, por cuestiones de seguridad, nadie puede subir la turbina arriba. Hay muchos riesgos en los cuales están asociados a ese tipo de trabajo. Entonces, las turbinas se tienen que operar remotamente. Y es muy importante eh, establecer también desde el inicio que la data, el acceso a la data, sobre todo el acceso a la data, siempre es un problema con los tecnólogos que los tecnólogos son muy celosos con la información y a veces incluso con la data, pero al final recuerden, es tu parque, son tus datos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se hace es recopilar todos los datos de escala, a veces con estampas de tiempo de 1 minuto o estampas de tiempo de 10 minutos, lo que sea preferible, para detectar otra vez desviaciones. Para, por un lado,
digamos, analizar todos los históricos del desempeño de tu máquina. Puedes comparar, digamos, con todos esos datos de vibraciones, temperaturas, niveles de aceite, sobre todo temperaturas, perdón, vibraciones, vamos a ver en el siguiente tipo. Pero básicamente toda esta información, consolidarla, establecer tendencias de comportamiento, establecer líneas bases de comportamiento normal, establecer comparaciones en tu flota, una turbina respecto a otra, una turbina respecto a un circuito, una turbina respecto a toda la flota. Y de hecho, con estas datas puedes construir, y más aún si tienes, a nosotros nos costó mucho, por ejemplo, establecer modelos matemáticos de degradación. Eh, Muchas componentes, como el generador, ya tienen con el fabricante normalmente establecidos algunos modelos de degradación de máquina para ayudarte a predecir la cierta aparición de modos de falla. Lo mismo con la caja multiplicadora, lo mismo con la temperatura de un rodamiento principal. Entonces, la idea de estos datos es nutrir tus modelos que puedes haberlos recogido previamente con el fabricante o previamente con entidades un poco más reconocidas como la EPRI, por ejemplo, que ha estudiado mucho estos temas, o finalmente tú mismo hacer tus modelos, tú mismo establecer con tu data histórica tus modelos de predicción de modos de fallo y alimentarlos con tus datos, entrenarlos. Para eso ya entramos mucho en el tema de Machine Learning, en el tema de IA, es muy útil ahora las herramientas digitales que tenemos de programación en Python, en R, etcétera, que nos ayudan. Hoy es mucho más fácil ahora generar modelos de predicción de fallos y entrenarlos con tus datos. Entonces hay que sacarle valor a los datos finalmente. Y para no extenderme mucho acá, porque ahora vamos a hablar un poco más de ello, las actividades del tipo 3 que tienen que ver con el Condition Monitoring System, el CMS, que es muy conocido en la industria. El CMS básicamente es el sistema de monitorización de vibraciones. Todas estas turbinas, o la mayoría de las turbinas modernas, ya vienen con un sistema de sensorización de vibraciones en línea. Y básicamente tenemos sensores en todo el tren de potencia, sensores desde el eje lento, pasando al bola multiplicador, llegando al generador. Incluso tenemos sensores de pala, incluso tenemos sensores también estructurales a nivel de nacelle que nos permiten detectar de forma más temprana, de forma más incipiente, eh, mediante la magia, para mí es muy mágico, o de mucho mérito, detectar problemas en la máquina, incipientes en la máquina, mediante el análisis de vibraciones. Ahora vamos a profundizar un poco más allá a ello, porque hay que analizar, y para esto también hay que certificarse, hay que estudiar, hay que estudiar bastante también para esto. De hecho, yo me certifiqué hasta categoría 3 para entender mejor estos conceptos, pero hay que dedicarse mucho para entregar, digamos, diagnósticos confiables, para entregar reportes confiables que nos ayuden a entender de forma creíble la condición de la máquina. A veces también pasa mucho con los gerentes de producción, los gerentes de operación, cuando tú das un mal diagnóstico, pierde mucho mérito el plan en general de monitoreo de condición. En algunas compañías hay personas a veces un poco reacias a entender los beneficios del monitoreo de condición. Pero justamente estamos acá para intentar evangelizar y culturizar a los jóvenes desde ahora. Bien, ahora vamos a meternos a cada uno de estos procesos. Actividades tipo 1, comentábamos, temas de palas, temas de aceites, temas de euroscopía, de termografías, ultrasonidos, etc. Básicamente lo que establecemos a nivel de estrategia acá, cada una, como les explicaba, cada una de estas técnicas demanda un conocimiento, demanda un expertise, muchas veces se requiere personal certificado, eh, personal especialista en ciertos problemas, específicamente, por ejemplo, para palas, sé que hay muy pocas personas en verdad en palas a nivel del mundo que ayudan, digamos, a entender los tipos de problemas que ocurren aquí. Una pala, al ser de diferentes materiales compuestos, digamos, no sufre roturas o grietas como un metal o como un concreto. Tiene comportamientos particulares por la forma, por la composición del material que tiene. Usa fibras de vidrio, fibras de carbono, madera, un montón de pegamentos, etcétera, que al final componen la pala. De hecho, son muy difíciles también de disponer cuando una pala sea de baja. Temas de análisis de aceite, análisis de dieléctricos y también análisis lubricantes.
hay que entender, por ejemplo, cuando se genera partículas de desgaste, cuando se genera contaminación, cuando un indicador de calidad del aceite se degrada, como la viscosidad o el índice de acidez, etcétera. Y también las boroscopías para entender, una boroscopía es básicamente como un endoscopio que entra con una camarita a la caja multiplicadora, los componentes que tienen mucho rodamiento superanálisis en el interior, para visualmente entender cómo se están degradando. Hay también eso demanda mucha expertise, saber reconocer cuando un componente está en una fase de deterioro, cuando tiene un pitting, cuando tiene un scoring, cuando tiene un scuffing. Hay distintos modos de falla, mecanismos de falla por los que los engranajes, los rodamientos se degradan. Lo mismo con los ejes, cómo entender cuando una grieta aparece, cuando una grieta empieza a propagarse, incluso cuando está en fase de discontinuidades. Em, lo mismo con termografía, lo mismo con ultrasonidos. Cada una de las técnicas demanda bastante expertise. Y hoy por hoy hay muchas técnicas más, no he mencionado acá todas, pero estas son las más comunes y las que normalmente se implementan en máquinas rotativas en general y para la industria eólica también son muy relevantes. En ese sentido, básicamente en este tipo de inspecciones se recoge o vienen, nacen de unas actividades planificadas o programadas y también de actividades no programadas. Por ejemplo, cuando demanda hacer una boroscopía, cuando aparece un indicador de vibración, un pico de vibración bastante relevante, que ya nos está sugiriendo que dentro de la caja multiplicadora, por ejemplo, de un rodamiento principal, ya aparece un impacto asociado a un desgaste, asociado a una pérdida de lubricación, asociado a una falla mecánica. La endoscopía se programa en función a esa condición, a veces es no programado, hecho por emergencia, y lo mismo con el resto de componentes, ¿no? Entonces, todas esas actividades se recogen en órdenes de trabajo que pueden ser programadas o no programadas. Finalmente, esto lo organiza o planifica el área de gestión de mantenimiento, el área técnica, donde yo también trabajo. Pasa a una fase de plan de inspección o inspección, la ejecución como tal, a sitio, donde tú tienes, por un lado, los técnicos del tecnólogo, del fabricante de la turbina, que normalmente cuenta con contratos tipo full service en el parque, o al final personal propio también de la compañía, ¿no? Ambas opciones son posibles. Finalmente se ejecuta la inspección, sea una inspección de palas, sea una endoscopía, o sea un análisis de aceite, etcétera. Se emite un resultado, el resultado se reporta, pasa al cliente finalmente, al repositorio del cliente. En el repositorio del cliente, esta información se analiza, además, se recibe un feedback. Normalmente ya viene con un feedback del fabricante sobre la criticidad, sobre la condición de la máquina. Eso se procesa al final por el cliente. El cliente, en base a sus criterios de condición, puede establecer que estamos en una fase de guardia, en una fase de alarma, o dependiendo de la severidad, se puede establecer una escala de severidad, escalas tipo semáforo, por ejemplo, que son muy visuales, o niveles de severidad del 1 al 5. Cualquier opción es viable. Y sobre ello planificas una acción de mantenimiento, ¿no? Puedes planificar un correctivo. Muchas veces, normalmente la idea de esto es hacerlo de forma planificada, es decir, detectar mediante todo este flujo un defecto de forma temprana para planificar tu mantenimiento. O sea, al final el objetivo, para que se entienda un poco del mantenimiento predictivo insisto con ese concepto para que se lo lleven un poco ustedes, no es predecir la falla, ¿ok? El término predictivo lo acuñó al final la norma, pero finalmente el objetivo no es predecir la falla, el objetivo es anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Midiendo desviaciones. Desviaciones que nos permiten planificarnos de forma anticipada, ¿no? Eso es lo que busca un predictivo. El predictivo no te va a corregir la falla, no va a detener la falla si no tomas una acción. Y la acción se toma sobre datos, se toma sobre datos, datos de vibraciones, datos de boroscopías, fotos de boroscopías, inspecciones visuales, datos de escala, etcétera. Entonces esto sigue un proceso, al final se crea una orden de trabajo y al final se ejecuta un mantenimiento correctivo otra vez del lado del tecnólogo, del lado del mantenedor de parque, ¿no? Y esta actividad, este flujo es prácticamente para todos los tipos de actividades de mantenimiento, para todos los tipos de inspecciones, de técnicas de monitoreo de condiciones aplicables. ¿Ok? Bien, avanzamos un poquito. A ver,
Esto es una forma muy visual de cómo los lubricantes, que son una técnica muy importante, es parte importante de la análisis del monitoreo de condición de las máquinas, cómo establecer, digamos, de forma muy gráfica el semáforo que les decía, ¿no? Cómo entender de toda tu flota qué parámetros tienen desviado. Por ejemplo, en este caso, se establece un indicador de salud basado en partículas de desgaste. Por ejemplo, estas máquinas tienen bastante contenido de fierro. Fierro al final, componente derivado del desgaste de los rodamientos, del desgaste de los engranajes. Las máquinas se desgastan tanto que en el aceite finalmente terminan encontrándose partículas de diferentes tamaños. Entonces, es muy importante monitorear tanto partículas de desgaste, tanto grado de contaminación por polvo, por agua y también el estado de salud lubricante a nivel de viscosidad y demás. Esta es una forma de cómo mapear, digamos, cuántas máquinas tenemos bajo observación, cuántas máquinas tenemos en warning, que en warning viene a ser un nivel de alarma un poco inferior, y cuántas están en fase de alarma. Se supone que este conjunto de máquinas se le están mirando mucho más de cerca, se le está planificando inspecciones o análisis de aceite mucho más frecuentes para entender la condición y cómo, en qué momento actuar, ¿no? En qué momento es el oportuno para actuar de forma planificada, de forma anticipada, ¿no? Al final, tengan en cuenta que un correctivo, lo vamos a hacer al final, de este tipo, cuando se hace de forma no planificada significa falló hoy día o está a punto de fallar mañana, no me sirve un predictivo. Cuando detecte una falla que va a ocurrir mañana o pasado mañana, la idea es planificarnos, anticiparnos con todas estas técnicas de monitoreo de condición y con estrategia eh, finalmente para planificar la actividad, ¿no? Incluso hoy por hoy ya tenemos sistemas de monitorización en línea de aceite. Ya son una realidad, muchas de las turbinas están naciendo, de hecho las turbinas a partir de 2022, 23, las que tenemos acá en Perú, por lo menos donde yo he trabajado, ya vienen incorporados con sistemas de detección de partículas de desgaste en línea, ¿no? Eso se suma al análisis de monitoreo de violaciones en línea, es muy, muy interesante. Lo mismo con análisis dieléctricos de transformadores. Los transformadores también hay muchos modos de falla que tienen que ver con la aparición de gases disueltos en el transformador. Hay herramientas como el pentágono dual, como el triángulo dual, que te permiten entender hacia dónde va la condición de tu transformador, ¿no? Hablamos de transformadores, en este caso puede ser transformador de potencia, pueden ser los transformadores de las WTG, de las Wind Turbine Generators, que son de las turbinas. A veces el transformador está arriba en una cell, a veces está en piso, pero finalmente todas las turbinas también cuentan con ese activo. Y esos activos también suelen tener distintos problemas en su operación. De hecho, hay mucho estudio en general de cómo es que muchos trafos eólicos de aplicación eólica hoy están gasificando demasiado. Incluso están entrando a condiciones de stargazing, condiciones de escalas parciales muy acelerados, que finalmente terminando en fallas muchas veces e impactando finalmente la disponibilidad y la producción. Este es un mapa de todo lo que se puede hacer a nivel de datos o inspecciones. Se pueden revisar boroscopía, anemómetros también, sistemas hidráulicos en general. Voy a ir un poquito rápido para hablar de las actividades tipo 2, análisis de datos escala. Esto en general por dos lados. Por un lado, los análisis como tal de datos generados en la turbina. Como pueden ver acá, este es un screen de un SCADA de turbina, donde tienes todas las temperaturas posibles. Tienes la temperatura ambiente, la temperatura dentro del nacelle. El nacelle es la góndola que está aquí arriba, que compone todo el aerogenerador. Tienes la temperatura del rodamiento principal, la temperatura del aceite de la unidad hidráulica, el aceite de la multiplicadora, de los cojinetes, etcétera. Tienes un montón de datos de escala que tienes que darles valor al final. Y por otro lado, tienes también un análisis de rendimiento de la turbina que tiene que ver con la curva de potencia y la eficiencia del aerogenerador. Y esto es muy interesante porque te permite identificar en esta nube de puntos que típicamente sigue un comportamiento de curva de potencia. Esta es una curva de potencia típica de un aerogenerador. Te permite identificar cuando una máquina, por ejemplo, tuvo ineficiencias. Cada punto que está por debajo de la curva azul representa una ineficiencia. Cada punto en la que la máquina estuvo detenida, los amarillos, por ejemplo, determinan una eficiencia, tienen una causa por qué ocurrieron. Algunas tienen nube de puntos más densa por algunos tipos de fallos, o incluso cuando una turbina termina limitándose. Esos puntos acá continuos significan que la turbina terminó limitándose en producción. Incluso acá pueden ver que estaba un poquito limitada, no alcanzó su plena potencia. Entonces, todos estos datos también se suman
a apoyar, digamos, la estrategia de monitoreo de condición del activo. Al final, la idea es enfocarnos en aumentar la disponibilidad, en aumentar la producción de las máquinas y determinar claramente, entender por qué es que ocurrieron un fallo, por qué se repiten los fallos y naturalmente la idea es evitar que se sigan repitiendo. Por eso hay que estudiar los modos de fallo para saber qué técnica de monitoreo de condición aplicar, cuál es la más efectiva y también sobre todo establecer los planes de acción para corregir la falla de forma permanente, ¿no? De forma definitiva. En el proceso de análisis de datos de escala, básicamente, es un esquema referencial, ¿eh? Puede manejarlo de una forma u otra. Al final, lo que se pretende es todos los datos generados por tu máquina se alimenten en un sistema. En este caso, se usó la plataforma de predicción, una plataforma de desarrollo de modelos predictivos tipo SAS. Puedes usar PySystem o puedes usar plataformas de Aveva, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. Hay plataformas ahora de terceros, incluso de proveedores terceros que ya tienen modelos de predicción también. Obviamente hay que pagar por un servicio, por ese tipo de servicios. Lo mejor es intentar internalizar esto en la medida de que tus posibilidades también como compañía lo puedas hacer. Finalmente, esto de todas formas genera un conjunto de lo que hablábamos al inicio, entender las desviaciones de todos estos parámetros en el tiempo, cómo es que se desvían sobre su línea base, cómo es que cambian en el tiempo para generar pues órdenes de trabajo, generar warnings, ¿no? Y generar reportes. Estos reportes finalmente pasan un análisis, pasan filtros por el área técnica. Por otro lado, pasa un filtro, luego pasa a un reporte un poco más ejecutivo, donde finalmente se carga en un repositorio. Lo mismo que hace un momento, establecemos niveles de criticidad, niveles de severidad, los semaforitos, validamos la condición y finalmente se define una acción como tal. Se define un responsable y se define una acción, que puede ser seguir monitoreando el parámetro, puede ser establecer una actividad de mantenimiento correctivo menor o lo más complejo, una actividad de mantenimiento correctivo mayor. Los correctivos mayores típicamente se denominan mayores porque tienen que ver con los componentes más grandes de la turbina, sea una pala, sea un generador, sea una multiplicadora. Y vamos a ver más adelante que este tipo de correctivos demandan mucha inversión. Bien, lo que comentamos hace un momento, los análisis de datos de escala tienen etapas, digamos, para analizarse. Normalmente se pueden usar herramientas para el gathering, para la visualización, herramientas para el data analytics, digamos, para establecer los modelos, para establecer los modelos de degradación de los activos. Y finalmente una presentación más ejecutiva, ¿no? También presentaciones ejecutivas, sobre todo a nivel de reportes, a nivel de dashboard. Pero finalmente, eso es bien referencial también, puedes usar una u otra, lo que te genere mayor valor en tu compañía. Lo que sí hay que resaltar aquí, que es muy importante en los análisis de datos escala, es la limpieza de los datos. La limpieza de los datos es crucial porque al final hay mucho dato, entre comillas, sucio, le llaman, datos que no representan la realidad de la máquina, datos donde se perdió la comunicación, donde el sensor no respondió a una respuesta real de la máquina, de condición de la máquina, una temperatura equivocada, una presión equivocada, que al final terminan generándote un dato de entrada que va a tu modelo y al final te genera una predicción equivocada, un reporte equivocado. Entonces es muy importante la limpieza de los datos en Data Gathering, ¿right? Eh, ¿Cómo es que se presentan ese tipo de datos? Hay muchas herramientas. Nosotros particularmente en su día se implementó esto hace unos años también con Enel, una herramienta que es muy, muy potente, le llamamos en su día el iceberg. Básicamente contaba con los modelos de degradación de la turbina, modelos asociados al convertidor, modelos asociados al generador, al transformador, a la caja de cambios, y cómo es que se monitoreaban estos parámetros comparando los datos de potencia, comparando los datos de viento, comparando una turbina respecto a otra y cómo es que se desvía el comportamiento, ¿no? Aquí visualmente es muy, muy útil entender cuando una temperatura particular de una máquina se desvía respecto a la flota, por ejemplo. Analizando solo datos de escala es muy complejo entender, salvo que tengas 40 ojos para mirar todas las máquinas al mismo tiempo y entender cuando una máquina está desviada respecto de otra en términos de temperatura.
Y esto mismo puede aplicar en términos de presiones, en términos de niveles de aceite, etcétera. Esto genera una notificación, por cierto, que puede ser vía correo, vía mensaje. Finalmente la idea es anticiparnos otra vez, entender a cuándo ocurre la desviación, cuando esa desviación supera un criterio de salud que tú determines, que sea el más óptimo, para otra vez anticiparnos al problema, planificar la actividad. ¿Ok? Bien, esto es lo que nos hablaba de la reportabilidad, de notification, cómo es que se hace la configuración de la data, por ejemplo, este es en PySystem, cómo es que se pueden generar igual de diferentes plataformas. La anterior era basado en SAS, este es basado en PySystem, diferentes formas de presentar el comportamiento de tu máquina, ¿no? De entender cómo se desvía una máquina. Nosotros simulábamos, por ejemplo, o presentábamos en dashboard todas las temperaturas y cómo se desviaban respecto a la flota, cómo se comportaban respecto a la potencia de cada uno de los aerogeneradores, ¿no? Y bien, luego viene la estrategia del sistema de vibraciones. Esto es muy importante y digamos, eso es como que hoy por hoy, una de las herramientas más potentes para detectar fallos en turbinas eólicas. ¿Ok? Básicamente, ¿qué consiste? Lo que les decía al inicio, las máquinas vienen, todo el tren de potencia vienen sensorizadas. Bueno, acá que el eje lento está al revés. El eje lento, la caja multiplicadora, los acoplamientos respectivos y el generador, ¿no? Cada uno de estos componentes en los apoyos como tal, sobre todo los rodamientos, los cojinetes, vienen implementados la sensórica, acelerómetros radiales, acelerómetros en algunos casos axiales, que permiten determinar, digamos, el comportamiento de vibración de cada uno de cada una de las partes, ¿no? ¿Qué permite, ¿Qué permite el análisis de vibraciones? Puede detectar una serie de modos de fallo. De hecho, casi todos los modos de fallo mecánicos son posibles de detectar por vibraciones. Casi todos, ¿eh? Hay modos que no son posibles. Hablamos de a nivel de generador, fallas en los rodamientos, fallas en los acoplamientos, desalineamientos, incluso fallas eléctricas. Las fallas eléctricas generan frecuencias de particulares cuando los bobinados fallan, desbalances, solturas, pero problemas de lubricación. Temas también en la Airbus, como las fallas, hay un modo de falla particular en los rodamientos del eje rápido, por ejemplo, que es el Wine Edge Cracking, los dientes rotos, el micropitting, el desalineamiento y similar en el main shaft, ¿no? Incluso hoy por hoy hay sistemas de vibraciones que permiten detectar fallas o problemas en las palas, ¿ok? Em, bien. Esto igual, ¿no? Es como les iba comentando, es de mucho mérito, digamos, detectar un problema por vibraciones, porque sí demanda un entendimiento particular de cómo ocurren las fallas. ¿Eso qué significa? Que en vibraciones tenemos herramientas como los análisis de forma de onda, como el análisis de espectros de vibración, el análisis de tendencia, y hay una serie de parámetros a nivel de tendencia que podemos analizar. Tenemos parámetros RMS, tenemos kurtosis, factor cresta. eh, digamos, cada frecuencia de defecto que se refleja en este espectro representa un modo de falla particular y en qué componente está afectado. ¿Ok? Básicamente, el giro, por ejemplo, de un eje, el giro de un rodamiento, eh, maneja una frecuencia de defecto particular, porque gira a cierta frecuencia. Esa frecuencia de defecto se refleja en el espectro, es posible detectarlo en función a cómo se refleja en el espectro de vibración. Entonces, normalmente para el análisis de vibraciones, analiza con categoría certificado, con categoría 2 3 o incluso 4, ¿ok? Para emitir diagnósticos confiables. Es posible también en algunos casos se ha hecho utilizar referencias de la ISO. La ISO, de hecho, esta versión ya está obsoleta, es la 28106 parte 21, que establece niveles mínimos de vibración, que establece niveles estándares de vibración para máquinas rotativas, ¿no? Para yerbos, por ejemplo, eh, pero siempre son valores referenciales. En vibración, lo mejor es hacer un assessment completo de tu flota al inicio y establecer tú mismo tus indicadores de vibración normales y las desviaciones sobre esa línea base normal, ¿no?
Bien, y lo que les decía hace un momento, el benchmarking, ¿no? El benchmarking en este tipo de tecnologías es muy importante. ¿Qué significa eso? Hay que establecer o definir un punto de referencia comparándonos con otras organizaciones, ¿ok? Comparándonos en el buen sentido, comparándonos en el desempeño de cuántas fallas tenemos, el desempeño de número de eventos asociados a componentes similares, por ejemplo. Hay que entender que en eólica, digamos, normalmente los tecnólogos, sean Nordex, Vestas, Goldwing, al final tienen flotas distribuidas por todo el mundo. El benchmarking intenta, digamos, sobre todo en compañías más grandes es posible, medirse en cuanto a indicadores de desempeño, indicadores de falla con otros países. Por ejemplo, el ratio de fallos en turbinas del mismo tipo, a de 3000, puede ser comparable con fallos que ocurren en Estados Unidos con respecto a Perú, con respecto a México. A veces es comparable, a veces no. A veces que los emplazamientos son diferentes y a veces ciertos fallos de componentes son comparables y ciertos fallos no. Pero finalmente es importante entender la línea de referencia, digamos, de establecer esta línea comparativa en referencia con otras compañías o cómo lo hacen en otros parques, ¿no? Ayuda mucho en general en actividades de mantenimiento, en mejoras en general, en análisis de fallas en general. Y bien, nos enfocamos un poco en los casos de falla para no extendernos mucho. Casos de falla muy puntuales, casos de falla en este caso detectado por vibraciones. En este caso hablamos de la caja multiplicadora, de la fractura de la pista interna del rodamiento, que este es un piñón de la etapa rápida, la etapa high speed side, básicamente de la caja multiplicadora. Este elemento representa el elemento 3. Este es un piñón que, por cierto, se engrana al final, un poco para que también entiendan. Una caja multiplicadora al final es una caja de engranajes, pero son cajas de engranajes tan complejas que tienen diferentes etapas. Tiene una etapa paralela, le llaman paralela porque el eje está paralelo el eje de la etapa rápida, está paralelo al eje de baja velocidad, y tiene etapas planetarias. Planetarias porque tienen sistemas con engranajes tipo anillo, con un engranaje solar al medio y los planetarios alrededor. Tiene un comportamiento como eh, de un planetario como tal. Normalmente tienen 3, 4 o 5 planetarios, incluso más engranajes planetarios, y como les iba comentando antes, es de mucho mérito para los analistas de vibración detectar problemas en estos componentes, ¿no? En este caso, hablamos del piñón, del elemento 3, el piñón de la etapa rápida, y el elemento 4. El elemento 4 es básicamente el rodamiento, ¿no? El rodamiento cilíndrico que apoya el extremo opuesto a este eje, ¿no? Tienes unos rodamientos apareados aquí en el lado izquierdo, el 1 y el 2, y por otro lado el elemento 4, que es un rodamiento cilíndrico, ¿no? Cónicos y cilíndricos. Al final apoyan el eje del piñón. ¿Qué se encontró acá? Pues básicamente un cambio brusco en la vibración. Venía de una condición estable, por eso les comentaba de cómo se establecen los niveles de normal y niveles de alarma o de warning y alarma en las máquinas. Se hacen sobre todo basado en la línea base de cada máquina y cómo en función a eso es posible detectar una desviación, y en este caso fue una desviación bastante grande en el componente particular. Acá se puede ver particularmente la fractura, muy puntual, muy difícil a veces de distinguir, pero es una fractura como tal de la pista, incluso de rodamientos que tienen rodamientos recubiertos con óxido negro. Tecnología antifallas WEC. Pero en fin, finalmente el rodamiento se detecta como fallo, se reemplaza como tal. Este tipo de rodamientos es posible reemplazarlos de forma Tower significa haciendo un mantenimiento correctivo arriba en la máquina sin necesidad de desmontar ni bajar la caja multiplicadora, y no demanda una grúa como tal, sí un multillaje especial, eso sí, para volver a la condición, cambiar el rodamiento y volver a la condición la máquina, ¿no? La vibración otra vez baja a los niveles permitidos. Otro caso relacionado al main bearing. El main bearing, básicamente, en este caso, el rodamiento principal, que le llaman principal porque está asociado al eje principal, es el eje que acopla el rotor que viene con las palas a la caja multiplicadora, ¿no? Es un eje que
por la forma en la que se trabaja la turbina, está expuesto a problemas de desalinamiento, está expuesto a problemas de empuje axial. Y finalmente los que sufren mucho esas condiciones de carga son los rodamientos, ¿no? El rodamiento, como pueden ver, tiene una zona puntual de carga, son rodamientos del tipo esférico, de doble hilera, de rodillos esféricos, ¿no? Son los que hoy por hoy se desempeñan por lo menos mejor en las máquinas grandes. Hay tecnologías también de rodillos cónicos, tecnologías de aguja, que también son permitidos, pero depende de cada tecnólogo, ¿no? Finalmente, en este caso se detectó el problema por un lado, por la vibración, aunque la vibración, como pueden ver, no parece un indicador tan confiable, pero se representó muy bien en la temperatura. Como ven, pueden ver la línea verde aquí, cómo la temperatura fue incrementándose en función al tiempo. Algo también importante que entender de este tipo de tecnologías, pueden ver esta especie de diente de sierra en la temperatura, porque básicamente la potencia varía en esas máquinas. Normalmente no tienes la misma potencia en todo el día. Tienes unos picos de velocidad de viento en la que produces más y tienes unos picos o unas valles de la velocidad cuando la velocidad está por debajo de los 3 metros por segundo y no tienes posibilidad de generar, ¿no? Hay que entender que esas máquinas, en general, las turbinas, normalmente entre 7 8 metros por segundo, dependiendo del tipo de turbina, la clasificación IS que tiene la turbina, puede alcanzar sus velocidades nominales. Esas máquinas en particular alcanzan a partir de los 7 metros por segundo. En este caso, la turbina, el rodamiento llegó a superar el nivel de alarma, cercano al nivel de disparo, incluso de temperatura. Se tuvo que limitar la potencia a un 75% para reducir esta tendencia de incremento de temperatura. Y finalmente se programó, mejor dicho, se reduce potencia para extender un poco la vida útil, para planificar de forma adecuada el cambio del componente. Normalmente un esqueleto es un componente que no es de alta rotación, son componentes que son muy escasos a nivel mundial. Cuando se compran, los tiempos de entrega suelen tardar entre 12 o 14 meses, incluso más, dependiendo de la demanda del sector. Y claro, la idea de planificar adecuadamente o de detectar prematuramente ese tipo de defectos es justamente por ese tipo de limitaciones, ¿no? Limitaciones en los componentes, limitaciones en la programación de la grúa. eh, Ahora vamos a ver una imagen también, pero normalmente ese tipo de colectivos demandan grúas de 500 a 600 toneladas, que finalmente requieren planificarse. No hay muchas grúas en el Perú de ese tipo de tonelaje. Las grúas siempre están ocupadas, siempre hay que buscar la mejor disponibilidad, programarlas, etcétera, ¿no? Ese es el caso puntual de la fractura de un diente en un planetario. Ese caso es el daño, claro, venía acompañado de daños del rodamiento del planeta y también del solar como tal. Aquí, puntualmente, en la etapa, este problema, si no me equivoco, ocurrió en la etapa, sí, en la primera etapa, en la etapa planetaria. Esta caja multiplicadora tiene, como les comentaba, tiene dos etapas planetarias, la uno y la 2 y la etapa helicoidal, donde básicamente se aumenta la velocidad. En este caso se observó un problema en un diente del planetario, de la primera etapa planetaria. eh, la turbina se generó un pico de vibración muy alto, la turbina tuvo que limitarse en potencia, con el objetivo de reducir las vibraciones y evitar que el daño se siga propagando. Acuérdense que al final un diente roto, cuando se rompen ese tipo de cajas, el diente termina circulando o paseándose por toda la caja multiplicadora y generando un montón de daños colaterales, ¿no? Eh, la forma en la que estos problemas ocurren a veces son, como les decía al inicio, hay fallos que son súbitos o fallos que aparecen de un momento a otro, o hay fallos que aparecen con un desgaste previo, con un pitting previo, con un desconchado, y finalmente terminan acabando en un diente roto. Igual, se tuvo que limitar la potencia de la máquina y finalmente planificar el mantenimiento correctivo, ¿no? Costos y beneficios. Muy rápidamente, como les iba diciendo, un cambio en general. Hablamos de una caja multiplicadora, por ejemplo, este tipo de componentes. Este es un piñón del eje del lado lento en la etapa de la etapa rápida. Básicamente un cambio multiplicador puede demandar hasta $1 millón en términos de impacto económico. ¿Ok? El componente como tal oscila entre 400 $500.000.
incluso en turbinas más grandes, la turbina que tenemos ahora de 6 megas, oscila entre 500.000 y $600.000 como componente, con tiempos de entrega que superan a veces los 12 meses, y requiere grúas de alto tonelaje también, ¿no? Veamos grúas de 600 toneladas o más, que también requieren una planificación. Y por otro lado, los impactos en la producción también son bastante relevantes. Acuérdense que la máquina cuando empieza a hacer mantenimiento ya prácticamente no produce. Entonces, este tipo de mantenimientos, cuando no son planificados, nos pueden impactar en precios bastante altos, pérdidas económicas de hasta $1 millón. Bien, para ir cerrando, beneficios de la detección temprana. Pues lo que hemos ido hablando en todo este tiempo, ¿no? En la presentación. La idea, digamos, del mantenimiento predictivo es integrar todas las técnicas de monitoreo de condición, integrar los datos de SCADA, integrar los datos de vibraciones en de tal forma que me permitan entender las desviaciones que ocurren en la condición de mi máquina, entender el estado de salud y sobre todo lo que hablábamos mucho, tomar acción. Si no tomas acción, pues la falla te va a ganar. Básicamente tienes que definir una acción específica para cada fallo, ¿no? Y al final la idea de la detección temprana es anticiparnos, no predecir. Otra vez, nadie tiene una bola de cristal, pero sí podemos anticiparnos para planificar un mantenimiento, ¿no? Mientras más tiempo tengamos, mejor, se planifica mejor, se establece mejor una atención, un mantenimiento y eso impacta directamente en tiempos de disponibilidad, impacta en mantenimientos correctivos no programados, evitando estos mantenimientos no programados, y naturalmente también en riesgos de daños secundarios. Cuando a veces hacemos trabajar hasta el fallo ese tipo de componentes, no solo falla el componente, termina generando fallos en todo el tren de potencia, termina llevándote el generador, termina llevándote el rodamiento principal y genera un montón de problemas a futuro. ¿Ok? Eh, bien, para cerrar, a ver, antes de terminar, porque ya nos hemos pasado unos minutos del tiempo previsto. Pues bien, hay que entender lo que fuimos hablando, hay que entender que básicamente las turbinas modernas hoy por hoy ya vienen incorporados con sistemas de monitoreo de condición, que me permiten monitorear vibraciones, temperaturas, presiones, etcétera. Estos normalmente están enfocados en los componentes principales, sean las multiplicadoras, los ejes, el rodamiento, el generador, a veces también en las palas. Así que esa es una ventaja, una gran ventaja de este tipo de tecnologías renovables no convencionales. Em, lo que fuimos conversando, el análisis de vibraciones hoy por hoy es de las herramientas más efectivas para detectar problemas, sobre todo problemas severos, problemas complejos en el tren de potencia. Complejos porque demandan fallas en componentes grandes, ¿no? Y esto pues se puede hacer mediante las técnicas de análisis de vibración, es decir, forma de onda, firmas de espectros, firmas de impacto, perdón, espectros de frecuencia, em, y permiten básicamente identificar fallas incipientes, ¿no? Los análisis de datos de escala también son el complemento ideal para el monitoreo de condición. Hay que darle valor a a la data histórica, ¿ok? Nos permite establecer tendencias de las variables más importantes en el tiempo y sobre todo permite trabajar modelos de degradación, modelos matemáticos de degradación de los componentes. Otra vez, para establecer desviaciones que nos permitan anticiparnos a los fallos y básicamente estimar también vidas residuales. Los demás análisis complementarios, como el monitoreo de las técnicas de monitoreo de aceite, las boroscopías, las termografías, el control de alineamiento y otras técnicas también de mantenimiento, precisión asociadas a la lubricación, etcétera, también complementan, digamos, y fortalecen toda estrategia de mantenimiento de la turbina, ¿no? Al final, la idea es detectar por los medios posibles y también económicamente viables, anticiparnos a los fallos, ¿no? Em, ¿Qué más? La estrategia pues, de integral del mantenimiento predictivo definitivamente ayuda a las compañías, a las organizaciones a mejorar la seguridad de las máquinas, aumentar la disponibilidad, reducir costos de mantenimiento, pues, y mejorar también la gestión de los activos en todo su ciclo de vida, ¿no? Y finalmente, entender también que hoy la tecnología sigue avanzando en términos de tamaño de aerogenerador. En Perú ya tenemos aerogeneradores de 6 megas,
hasta hace unos años atrás, hasta hace un par de años, creo que un año antes eran las turbinas más grandes de Latinoamérica. Hoy ya se están instalando turbinas de 7.2 megas de Vestas o de Goldwing. A nivel global, digamos, ya tenemos turbinas de más de 20 megas, turbinas offshore, turbinas chinas, por ejemplo, de más de 20 megas, que incluso esas turbinas impactan el medio ambiente a su alrededor. No solo producen, sino impactan en el clima. Leí un artículo hace poco donde esas turbinas son tan potentes, tienen aspas tan grandes, que terminan alterando el clima de su alrededor. Es una locura. Claro, esto demanda pues nuevos retos técnicos en la industria eólica. La industria eólica es una industria, si lo comparamos con la industria térmica, con la industria hidráulica, que nos llevan años luz, nos llevan mucho tiempo, es una industria relativamente nueva. Ya tiene sus 2 décadas, un poco más, 3 décadas tal vez, por ahí un poco más, pero en comparación con la térmica son tecnologías relativamente nuevas. Y esto exige, pues, eh, mejorar las técnicas o fortalecer técnicas de mantenimiento predictivo, técnicas de monitoreo de condición, requiere analítica avanzada, todo el tiempo hay desarrollos nuevos de los tecnólogos, y también requiere personal especializado. Y cierro con esto, hay una ventana, yo siempre cuando tengo la oportunidad de decirlo también, y las veces que he dado esta conferencia también en el IPEMAN y en otros lados, en otros foros, siempre he fomentado la idea de que hay una oportunidad de una ventana de aprendizaje y una ventana de trabajo bastante interesante, ¿no? Sobre todo ustedes que son en mayor parte el público presente, son bastante jóvenes. Hoy por hoy una gran ventana de oportunidades de trabajo en ese sentido, ¿no? Tanto en la industria eólica, en la industria solar, fotovoltaica. Ahora está entrando fuerte la industria también del almacenamiento, y hay muchos agentes que están participando en esto, ¿no? Celaris es uno de ellos, estamos entre los más relevantes, pero hay muchas compañías más. Hay muchos vendors, list también o vendors que están entrando fuertes con sus tecnologías, proveedores de turbina, tecnólogos. eh, y hoy por hoy, por lo menos en Perú, ahora mismo tenemos 10 parques. Tenemos el parque eólico en servicio, tenemos el parque eólico Carabelí, que también se pone, cierto, es el parque eólico de Celaris, el parque eólico más grande de toda la equipa, se pone en servicio a fines de año. Y es un espacio más que genera una ventana de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y la industria va a seguir creciendo. El sector solar también, de la misma forma, está desarrollándose muy fuerte, muy rápido. Hay que entender que esos parques, normalmente un solar te toma menos de un año a veces montarlo, e instalarlo y ponerlo en operación. Un parque eólico está en el mismo orden, 14 y 16 meses desde la construcción hasta ponerlo en servicio. En comparación con las tecnologías renovables convencionales, como la hidro, por ejemplo, que te toma 7 años, 8 años, incluso más, o la térmica que va en esa misma línea, ¿no? Entonces, hoy por hoy, para bien sea por moda o sea por necesidad de descarbonizar el país, yo creo que es lo segundo más importante. Estas tecnologías están entrando con mucha fuerza, y es momento de formarnos como ingenieros en ese mismo sentido, ¿no? Como lo hizo Chile, como lo está haciendo Colombia ahora, como lo hizo Brasil, donde hay muchísima demanda, oferta, mejor dicho, de renovable no convencional, ¿no? Y hay muchas oportunidades también para los jóvenes. ¿Sí? Muy bien, me he pasado un poquito, pero creo que ha sido importante comentar el tema y fomentar este tipo de webinars. Cristian, tú me dices si hay alguna pregunta o mira, a ver, yo veo, lo puedo leer si no directamente en el chat. Así es, ingeniero. Agradecemos mucho su exposición y a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a escribir sus consultas en el chat, los cuales estaremos leyendo para que el ingeniero pueda responderlas. Sí, ya hay consultas. Una primera consulta es, con el crecimiento hacia turbinas de mayor potencia, ¿consideras que el mayor reto estaría en la analítica de datos o en la capacidad de respuesta operativa para ejecutar correctivos a tiempo? Es ambos, es ambos. Uno está amarrado con la otra. Sin duda, como íbamos conversando, eh,
la analítica de los datos es parte esencial. De hecho, muchos tecnólogos, y antes no se veía mucho eso, muchos tecnólogos ya te ofrecen como parte de sus servicios eh, plataformas de los propios tecnólogos. Tecnólogos me refiero a los fabricantes, tipo Nordes, Vestas, Goldwing. Te ofrecen como parte de su paquete servicios de monitoreo de condición. Es decir, ellos como tal, normalmente los contratos hacen el monitoreo de condición, pero a la vez tienen plataformas ad hoc para sus clientes para analizar esos datos, porque saben que es un mercado importante, relevante, darle valor a los datos. Hoy por hoy con tantas herramientas posibles que tenemos, con la IA que ha entrado fuertísimo. eh, y puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes hacerlo tú propio, internalizando. De hecho, nosotros en las compañías donde hemos trabajado, para ser bien honesto, contratábamos un par de chicos muy buenos en programación de Python, en R, y desarrollábamos gran parte del trabajo duro, ¿no? Los modelos de predicción, que tiene que ver mucho con la analítica de datos. Puedes usar herramientas de apoyo tipo SAS, tipo Py. Hay herramientas de terceros, hay herramientas, como te decía, del propio fabricante, pero finalmente, de un modo u de otro, obviamente en función también de tus recursos, en función de tu posibilidad como compañía, darle valor finalmente a esos datos. Y sin duda esos datos nos van a llevar a detectar desviaciones de forma más anticipada y justamente mejorar la planificación del mantenimiento. Al final, la operativa del mantenimiento en ese tipo de tecnologías, como todo productor, como todo sector productivo, la idea es producir energía confiable, limpia, sin interrupciones, ¿no? Manteniendo márgenes seguros, márgenes de calidad. Y obviamente apuntamos a despachar más, como toda empresa, a despachar más, a vender más, a mantener la disponibilidad de las máquinas. Y eso tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos otra consulta. Nos dicen que con respecto a los cortocircuitos, ¿cuáles son los más frecuentes en una central eólica? Buen punto. Normalmente, hablamos dentro de la central. El punto más flaco que hemos visto es la red de media tensión. Normalmente los parques eólicos, creo que lo vimos al inicio, se distribuyen en extensiones bastante grandes de terreno. Hablamos de un parque de un parque tipo de 130 megas o parques más grandes que se distribuyen, las turbinas se terminan distribuyendo en unas 4.000, 5.000, incluso 6.000 hectáreas de terreno. Los circuitos más largos pueden medir hasta 10 kilómetros. Cada circuito lleva hasta tal vez 50 empalmes, un solo circuito, los más largos. Entonces, suelen generarse muchos puntos susceptibles a fallos en la red de media tensión porque se monta mal el empalme, porque el cable que va directamente subterráneo se daña, se monta mal, o porque simplemente se diseñó con una distancia de separación, con un problema térmico, con una capacidad térmica distinta, y tarde o temprano el cable o el empalme o el terminal termina fallando. Suelen ser problemas muy comunes en eólica. De hecho, en otro congreso hice una presentación solo de falla de cables. Este, y lo otro, si hablamos de problemas de red en general, las máquinas también suelen ser, y eso es un tema bien interesante, muy susceptibles a problemas de huecos de tensión. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un cortocircuito externo al parque, en la red, el parque tiene que sostenerse, las turbinas tienen que sostenerse durante ese cortocircuito. Es más, de hecho las turbinas aportan también al cortocircuito. A veces se dice en muchos foros que no aportan, pero sí aportan al cortocircuito en mayor o menor medida. Y como tal, generan ese aporte a la corriente de cortocircuito, genera también caídas de tensión, que típicamente se les llama huecos de tensión. La normatividad del código de red peruano, como todos los códigos de red, te exigen una respuesta mínima a los huecos de tensión. Que la máquina se sostenga cuando hay huecos de tensión, mayores al 90% de la caída de tensión, por 3 segundos, por ejemplo. Entonces, los controles a veces al inicio, cuando empieza por el parque, no están totalmente tuneados, no están totalmente en su óptima configuración, parametrización, por decirlo así, y cuando tienes cortocircuitos terminas teniendo desconexiones de máquina. Eso es común en la eólica también. Eso demanda actualizaciones de firmware, mejoras en el control.
etcétera. Esos son, en general, los problemas un poco más complicados en eólica, digamos, a nivel de red, de cortocircuito, ¿eh? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo de historial de datos se necesitaría para entrenar un modelo predictivo confiable de un parque eólico? Buena pregunta. Puedes comenzar con todo lo que tengas, en verdad. Mientras más data, mejor. Pero imagínate un parque que acabas de poner en servicio y apenas tienes datos de producción. Entonces, también se habla a veces con otros proveedores, con otros fabricantes, o perdón, con otros, sobre todo proveedores que a veces se pueden llegar más que comprar datos, adquirir modelos de predicción, modelos ya definidos, porque se supone que el tecnólogo o otros proveedores ya entrenaron los modelos con datos de otros parques. Ciertamente los modelos tienen que representar lo más, con la mejor confianza posible una degradación, un modo de fallo, pero si no los tienes, si hay una limitación, como decía, en presupuestos, eh, tienes que comenzar desde que tu parque opere, ¿no? Desde que tu parque opere, obviamente, totalmente comisionado, datos ya, es, mejor dicho, turbina comisionada, turbina no fase prueba, porque turbina fase prueba a veces tienes cualquier cosa, turbina totalmente comisionada, datos limpios, por decirlo así, para empezar a armar tu base de datos, ¿no? Tu información. Normalmente los tecnólogos también te pueden historizar años de data. Entonces, si por ahí tienes un parque, empiezas a operar y quieres implementar una estrategia, el tecnólogo, por los contratos que manejan, normalmente puede almacenar hasta 5 años de data, por ejemplo. Entonces, mientras más datos, mejor. Y si empiezas a trabajar con una máquina nueva, pues desde que arrancas el OIM, ¿no? Desde que ya tu turbina está comisionada, ya todos esos datos de producción, los datos de generación, de temperaturas, etcétera, ya son válidos porque ya establecen el comportamiento normal de tu máquina. Y lo que sí es interesante aquí es que normalmente tienes muchas turbinas y normalmente no hace falta a veces compararlos en su histórico, también los puedes comparar unas con otras, ¿no? Entonces te ayuda el hecho de tener muchas turbinas porque puedes establecer modelos de comparación entre unas o una respecto a toda la flota, ¿no? Para comenzar, ese puede ser una buena idea. Sí. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos una consulta más. Nos dicen si en una eólica para un sistema de protección se usan las mismas funciones que las red convencionales y qué nuevas filosofías de protección se están implementando en la red no convencionales. Perdón, me repite una pregunta, Cristian, se parpadeó el Claro, audio un momento. sí. En una eólica para un sistema de protección se usan las mismas funciones que las red convencionales y si existen nuevas filosofías de protección que se estén implementando en las redes no convencionales. Em, Tiene muchas particularidades, la verdad. A nivel de su estación de alta tensión, no hay mucha diferencia. Sobre todo a nivel de media tensión viene la particularidad. Normalmente esos parques, digamos, se conectan con un transfo de potencia en alta, sea en 500 o sea en 220, aunque en Perú todos se han conectado en 220, creo que en una 138. No hay todavía parques que se han conectado directamente a 500, por lo menos no son lo suficientemente grandes, pero seguramente a futuro habrán parques que se conecten directamente a 500. Eh, y luego tienes ese trafo elevador o reductor que va de 220 a 33 kV. En alta no es muy. Básicamente tienes la diferencial del transformador de potencia. Si tienes barra, también diferencial de barra. Si tienes dos trafos, cada uno su diferencial y el diferencial de barra. En media tensión sí es particular porque la red de media tensión normalmente se configura en delta, esto con el objetivo de filtrar todos los armónicos, sobre todo los de orden 3 que vienen de los aerogeneradores. Si bien es cierto, los aerogeneradores como tal tienen filtros de compatibilidad electromagnética, tienen filtro armónico en los bordes de salida, en teoría no deben contaminar a la red,
pero las configuraciones que tienen a nivel de distribución de parque finalmente terminan generando armónicos muchas veces. Y para evitar que esos armónicos salgan de la red de los aerogeneradores a la red nacional, al CEIN, al COES, al FEIN, perdón, la configuración de media tensión es del tipo delta. La función principal que tiene esta configuración es básicamente esta, de limitar los armónicos. Pero esa configuración de delta en la media tensión tiene limitaciones en respecto a la detección de fallas monofásicas a tierra, por ejemplo. Las fallas a tierra en caso de delta no tienen retorno por tierra. Entonces, ¿qué es lo que haces típicamente a nivel de media tensión de 33? Instalas referencias puntuales de tierra. Un transformador zigzag, por ejemplo, a nivel de la subestación. En algunos casos, también lo he visto a nivel de circuitos, obviamente es mucho más costoso, sea en el secundario de media tensión del transformador o sea en la barra distribuidora de media tensión de cada uno de los circuitos. Ese transformador zigzag te permite, digamos, tener esta referencia virtual de tierra y configurar todas tus protecciones de sobrecorriente, tensión monopolar correctamente en la red de media tensión. Fuera de ello, en alta tensión las configuraciones son muy parecidas a las convencionales, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero a nivel de media tensión ya viene la particularidad, como les digo, ¿no? Y lo otro, que no es menos importante, es también los códigos de red, hablando un poco complementario al tema de protección, el tema de control, los códigos de red cada vez son más exigentes con ese tipo de tecnologías. Hoy le piden al parque eólico soporte de tensión, es decir, que sea capaz de hacer control de tensión, capaz de hacer control de reactiva, capaz de hacer control de factor de potencia en bornes de punto de interconexión. Para eso cada una de las turbinas tiene que contribuir. Y hoy por hoy están pidiendo también, originalmente pedían la respuesta ante sobrefrecuencias, pero hoy están exigiendo también control primario de frecuencia. Entonces, esto está motivando a muchas, digamos, a los cambios o a las adaptaciones de los tecnólogos, de los fabricantes de las turbinas a los códigos de red locales, ¿no? Incluso hoy hablamos ya de temas de inercia sintética, ¿no? Como un requerimiento en el PR20 a partir del 1 de enero de 2028. Finalmente, las máquinas, como todo, se van a tener que adaptar. Y lo bueno de esta tecnología es que están respondiendo a los cambios. Eso que se veía en Perú es nuevo, ¿no? En Chile ya se pide, en Chile, Colombia, el XM ya pide control primario de frecuencia, entonces México también. Entonces, las máquinas se adaptan, los tecnólogos se adaptan. Sí que demanda costos de inversión un poquito más altos porque hay que establecerlos desde el diseño, requiere funcionalidades adicionales en el control, a veces requieren implementar a veces tecnologías de almacenamiento, etcétera, pero finalmente se adaptan, ¿no? Eso, Cristian. ¿Le parece unas... Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. ¿Le parece unas tres últimas preguntas más, ingeniero? Ya, normal, no hay problema. Yo tengo tiempo por si acaso. Ya. Nos consultan si actualmente cómo minimizan o mitigan la presencia de armónicos en los sistemas aerogeneradores, considerando que cuentan con electrónica de potencia en su proceso de generación, y cómo evitan que esta posible contaminación no afecte a la red del sistema interconectado. Sí, es lo que les iba comentando, ¿no? Las turbinas como tal incorporan, tienen muchos filtros, tienen filtros armónicos en bornes, hablando siempre de bornes de turbina, ¿no? Hablando de bornes de máquina, de cada una de estas unidades, digamos, si se ve en la pantalla, cada una viene incluida con filtros de armónicos, filtros de cambios de derivada de tensión, de cambios bruscos de tensión, tiene también filtros de compatibilidad electromagnética que normalmente protegen tanto la turbina como la red de que se filtren este tipo de anormalidades de calidad de energía. Pero aún así, por las configuraciones del parque, al final hablamos de elementos inductivos y capacitivos por cada turbina y la red de media tensión como un elemento netamente capacitivo, a veces ocurren problemas de resonancias o problemas muy puntuales de sobretensiones, etc. La otra barrera es el transformador zigzag, o la red de media tensión en delta, perdón, que básicamente se encarga de limitar el paso de los armónicos, sobre todo de orden 3. Y en casos muy específicos, porque los parques, recuerde que los parques, como parte de los estudios de operatividad, se ensayan
se hacen campañas de calidad de energía antes y después de su conexión, ¿no? Para ver el comportamiento de los armónicos y cómo aportan a ellos. Em, en algunos casos, obviamente, sujeto a esos estudios, a esas campañas de medición de calidad de energía, se instalan filtros armónicos, particularmente. Por ejemplo, Carabalí es un parque que hoy por hoy que está naciendo van a nacer con filtros armónicos. Además de función de banco de capacitores, agregan esa funcionalidad para filtros armónicos, ¿no? Y claro, entran con regímenes de operación o permanentes o bajo ciertos niveles de carga, pero ya eso ya se incluye en los estudios eléctricos, ¿no? Entonces, eso te podría comentar respecto a esa consulta. Muchas gracias, ingeniero. Otra consulta es, el problema de algunas eólicas es la emisión acústica de las palas. ¿Qué técnicas predictivas se usa para monitorear eso? Em, Afortunadamente, la mayoría de parques eólicos y los proyectos futuros están en emplazamientos donde, entre comillas, no hay comunidades cercanas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no es como en Alemania o en Europa, que tú pones un parque y tienes al costado una casa, ¿no? Acá normalmente los parques están instalados en el desierto. En ese sentido, no suele ser un problema para las personas, pero sí a veces para la fauna local, ¿no? Normalmente las turbinas se especifican con niveles de ruido mínimos, ¿no? No tengo en la cabeza, creo que son 65 decibelios máximos, perdón, permitidos. Obviamente eso está basado en una regulación ambiental y se fiscaliza como campañas ambientales, de hecho, durante la operación también. Y algunas turbinas en las palas, por ejemplo, cuando superan estos niveles o cuando la condición del viento es muy particular, acuérdense que hablamos de torres de 100, 120 hasta 150 metros. Hay algunas turbinas en la costa de Marcona de altura y longitudes de pala de 75 metros, 80 metros. Se les agrega a las palas pequeños, se les adhiere a las palas unos dientes de sierra, bueno, yo le llamo dientes de sierra, que básicamente minimizan el ruido. Y por otro lado, en algunos casos también los tecnólogos te ofertan o se incluyen sistemas de ¿cómo llamarle esto? Contra afectación a las aves, ¿no? Es decir, sistemas que evitan que las aves vayan y se choquen contra las turbinas, ¿no? Un poco para cuidar también el entorno de la fauna alrededor del proyecto, ¿no? Las turbinas normalmente los tecnólogos incluyen ese tipo de soluciones como adicionales en el suministro de la turbina. Y los parques donde yo he estado se suele incluir, ¿no? Para proteger la fauna. Entonces, por ese lado se controla de esa manera, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Eh, ya para cerrar, una última consulta es, si ocurriese una falla en el sistema de 33 kilovoltios, ¿cómo se corregiría si es una red subterránea? Nada, sí. Em, Pues básicamente es una red, buena pregunta, es una red que está distribuida a lo largo de todo el parque, subterránea, que tiene una señalización por hitos superficial, pero normalmente ese tipo de fallas demanda un proceso de localización de falla, ¿no? Por ahí los compañeros de distribución conocen mucho de esto. Nosotros hemos tenido en otros parques pesares muy grandes por fallas de cables de media tensión, la verdad. Se suele aplicar, obviamente, si falla un cable, hay que aplicar un proceso de localización, de prelocalización y localización puntual de falla. Hay tecnologías ahora, maletas como las de Megger, las de Omicron, Baur, que ahí te permiten hacer la localización puntual del fallo mediante ciertas metodologías. Detectado el fallo, que normalmente suele tomar, dependiendo de si tienes un personal entrenado con la maleta en la mano, puede tomar horas o puede tomar a veces más de un día. Localizado el fallo, pues hay que hacer la excavación. Se suele contratar una maquinaria, excava, ubicas el fallo. Si el cable tiene reserva, aprovecha la reserva y haces un solo empalme. Si no, cortas un tramo completo y generas dos empalmes, ¿no? Pero sí, es un tema bastante
no es ajeno, es bastante recurrente en la tecnología eólica. Y la solar también, pero la eólica mucho más. La solar, normalmente los paneles están mucho más cerca, los desplazamientos son de 400 hectáreas, 300 hectáreas, los paneles de 150 megas, los pares de 150 megas, perdón, en comparación con un parque eólico que son mucho más extensos porque las turbinas por diseño tienen que respetar una separación mínima entre ellas, a normalmente 500, 600 o 1000 metros. También por cuestiones de efectos estela, efectos bosque, una turbina no puede estar atrás de la otra, digamos, demanda una separación más grande para que la turbina que está por detrás, en la misma línea del viento predominante, no pierda eficiencia. Se suelen ocupar terrenos muy grandes por ese tema, ¿no? Van muy separadas, en términos cristianos, van muy separadas las turbinas unas con otras para ser más eficientes, para aprovechar más el viento y por ende demandan más extensiones de terreno y líneas de media tensión más largas, ¿no? Eh, y ese proceso de localización se hace de esa manera, al final se pone un empalme, se prueba el cable y para adelante, metemos cargo otra vez. Así es como se hace normalmente eso. De Entonces acuerdo, ingeniero. sería una última, Cristian, porque veo bastantes los compañeros para no dejarlos A ver, voy a ver el chat. Eh, son más palabras de, de felicitaciones, ingeniero. ya, Creo que ya. ya acabamos con todas las consultas. Ya, Así es. excelente. Eh, Muy bien. sí, Muchísimas más gracias por bien, el espacio, Cristian, ¿eh? sí, más bien quería Al decirle equipo si antes de PES. finalizar, podemos brevemente tomar una captura de pantalla a modo selfie con todos los participantes aquí presentes. Entonces, Adelante. las cámaras ya están habilitadas. Voy a habilitar las cámaras. Activar. Y Creo que los que deseen Carla salir quería en esta comentar algo. foto, sí, pueden encenderla. ¿No? Voy a tomar la foto en 5, Que se ya se 3, ven. 2, 1. La que está peinándose todavía, seguro. Ahí otra vez. Ya, ya listo. Y Ahí, amigo. Creo que Carla quería comentar algo, Cristian, perdona. sí, le puedo dar el pase. A ver, Me parece que está con la mano levantada. Carla Castañeda. Ya, puede habilitar su micrófono ya. Hola. Bueno, creo que no, ¿eh? Si no, Sí. Cristian, muchas gracias al equipo UTP, por la invitación a la IEEE PES. Así que ya saben, cualquier cosa me escribes, mandas un mensaje y nada, para tener consulta, bienvenido. Ya Así es. saben, este mundo de las renovables no convencionales es muy, muy entretenido, y hay muy pocas personas con experiencia en esto, en verdad, ¿eh? Somos muy poquitos los que estamos metidos en eólica. Yo iría contaditos con las manos. El sector está demandando más profesionales, profesionales muy hábiles como ustedes, ¿no? Muchas gracias, Es- ingeniero. Nosotros también, en nombre del capítulo estudiantil y IEEE SUTP, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a usted, ingeniero Alberto Tupac Yupanqui, y a la empresa Solaris Energy por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos en esta valiosa ponencia. Ha sido una excelente oportunidad para aprender sobre ese tema de la mano de un profesional con destacada experiencia. Y finalmente, invitamos a todos los asistentes a seguir nuestras redes sociales, donde podrán mantenerse informados sobre próximas ponencias, actividades y proyectos del capítulo IEEE SUTP. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Una consulta, Buenas Cristian. noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias. Te daré un Excelente abrazo. exposición, hombre.
Y bueno, Cuídate, sobre amigo. todo, cómo estás compartiendo todo tu conocimiento, de verdad. Está chapeau, No, como dicen. cuando quieras. Vale, cuídense, un abrazo a todos.